Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más en Informe del Sur, como todas las semanas. Estamos aquí en la pantalla de la TV Cooperativa para compartir la actualidad de nuestra Latinoamérica. Y hablando de actualidad, desde que comenzó el proceso de juicio político a Guillermo Lasso en Ecuador, lo hemos cubierto desde este programa. Y el presidente ecuatoriano finalmente tomó una decisión que sorprendió a muchos. Confirmó en cadena nacional que firmó el decreto ejecutivo número 741 con el que disuelve la Asamblea Nacional y da paso a muerte cruzada. Para dar salida constitucional he decidido aplicar la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna, dijo el mandatario en su mensaje. Guillermo Lasso firmó en la madrugada del miércoles el decreto de disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna en el país. Notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas, se lee en el decreto, donde además se pide al Consejo Nacional Electoral que fije fecha de nuevas elecciones. En la tarde del miércoles, el CNE adelantó que difundirá el cronograma electoral antes del 24 de este mes y que las elecciones se realizarán antes del 24 de agosto, cuando las ecuatorianas y los ecuatorianos deberán volver a votar para definir presidente y vicepresidente y los 137 integrantes de la Asamblea Nacional que deberán completar los mandatos hasta mediados de 2025. La sede de la Asamblea Nacional amaneció rodeada por efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para impedir que siga adelante la sesión plenaria del juicio político contra Lasso, que comenzó el martes. Los mandos policiales y militares difundieron un video donde respaldaron el llamado del presidente Lasso a la disolución del Parlamento y nuevas elecciones y advirtieron que no permitirán alteraciones y violencia. El estado de conmoción interna al que se refiere Lasso en su decreto contrasta con la tranquilidad que se verifica en las calles de la capital, Quito, y en otras zonas del país. El expresidente Rafael Correa aseguró que la medida de Lasso es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, dijo en Twitter. Igual, aseguró que esta es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler. Leónidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, CONAIE, aseguró que al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policías y fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Aunque las autoridades del CNE aclararon que no hay impedimento para que Lasso se presente como candidato, es difícil pensar que esto ocurra. El presidente banquero soporta a duras penas un descrédito interno enorme para un mandatario que apenas supera la mitad de su periodo constitucional. En febrero último, las ecuatorianas y los ecuatorianos desarmaron la estrategia del presidente para consolidarse en el poder con un referéndum y le dieron el voto a candidatos cercanos al expresidente Correa en los distritos más importantes del país. En 24 meses de gestión del presidente Lasso, los resultados son pésimos. El 70% de la población más pobre no logra cubrir el costo de la canasta básica con su ingreso laboral, a diferencia del 10% más rico que cubre la canasta básica en más del 337%. Hay 4.600.000 ecuatorianos y ecuatorianas que viven con menos de $2,60 diarios. 2 millones comen una vez al día y en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona, más del 50% de la población es pobre. Recién veíamos, por supuesto, el informe sobre
la decisión de Lasso de llamar a elecciones, inclusive disolviendo la Asamblea Nacional. Sobre este tema se va a referir el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista que dio esta semana a un medio argentino. ¿Cuál fue tu sensación como ecuatoriano, como dirigente político, con tu situación actual, judicial, cuando escuchaste esta decisión? Yo creía que no se iba a arriesgar, porque la embajada de Estados Unidos, de la cual depende Lasso, se estaba oponiendo, porque somos la principal fuerza política, estamos en nuestro mejor momento político, Dios mediante. Si no hay los imponderables que siempre pueden ocurrir, ganaremos, y muy bien ganadas, esas elecciones. Fue un poco sorpresa, pero bueno, Lasso alguna vez se agota nuestra capacidad de sorpresa, porque hasta el día de ayer, que fue al juicio político a presentar una defensa paupérrima de las acusaciones que se le hacían, dijo que todo estaba en calma, que el país marchaba al desarrollo, que era un país estable, y al día siguiente llama a elecciones anticipadas, lo que llamamos muerte cruzada, porque disuelve la asamblea, pero se llama también elecciones presidenciales, argumentando grave conmoción interna. Y ahí viene la ilegalidad. El llamado a anticipar elecciones es una atribución del presidente de la República puesta por nosotros mismos en la Constitución de 2008, artículo 148, para evitar lo que existía antes de mi gobierno. Antes que yo llegara en el 2007, en 10 años hubo 7 presidentes, ¿no? Y se los votaba por mayoría con 44 votos, declarando locos, cualquier cosa es así. Entonces, había que dar salidas constitucionales a los fraudes democráticos que eran ciertos. Gente que llegaba mintiendo. Entonces, pero había que dar salidas democráticas. Y por eso pusimos la muerte cruzada. Puede la Asamblea anticipar elecciones o el presidente. Además, para evitar el bloqueo mutuo, ¿no? Claro. En todo caso, debe haber causales. Y no existe conmoción interna. Lo que existe es un juicio político de estricto apego a la Constitución. Él iba a perder Lasso porque estaba comprando inmoralmente asambleístas, pero ya no había quien más quería venderse. Iba a ser censurado el impeachment. Y en lugar de eso, llama de improviso a muerte cruzada, argumentando una causal que no existe en los actuales momentos. Y lo que quiero destacar es su honestidad también intelectual, porque lo que dice es, en una elección podría volver el correísmo, si se quiere, podríamos ganarla a Guillermo Lasso, pero no corresponde que hoy haya una nueva elección. Lo que tiene que haber es un juicio político en la Asamblea Nacional, porque no hay tal conmoción social, que es el motivo que pone Lasso para disolver la Asamblea hoy. En estricto derecho no corresponde. Se está forzando la Constitución, no existe existe la figura de anticipación de elecciones. Y es legal la figura, entiendo. Pero no la causal. Claro. Debe motivar la figura, que es conmoción interna. Eso no existe. Claro. Porque estamos entre el dilema moral de hacer lo correcto o lo bueno. No, lo correcto es respetar la Constitución. Por lo supuesto. bueno, lo mejor para esta situación es llamar a elecciones anticipadas y tener nuevo gobierno, nuevos legisladores, porque hay legisladores que se vendieron de la forma más descarada, ¿no? Por ministerios, por todo aquello. Sin embargo, yo creo que debe prevalecer hacer lo correcto, es decir, respetar la Constitución, pero eso depende en estos momentos de la Corte Constitucional. Claro. Que también es una payasada, sí, puesta a dedo hace unos años para perseguir. Bueno, veremos qué dicen ahora entonces. Claro. A ver por ahí también qué piensan ellos que les conviene, ¿no? Sabiendo que ya la ratita estaba abandonando el barco, porque todas eran las citas. De hecho, protegieron a Lasso. El juicio político tiene que pasar por la Corte, pero eran 3 causales. Y causales gravísimas. Narcopolítica. El cuñado más cercano de Lasso estaba involucrado en corrupción, en narcotráfico. Su mejor amigo Rubén Cherres, tráfico de influencia, involucrado con la mafia albanesa. Lo asesinan a Rubén Cherres, uno de los principales testigos de estos casos de corrupción. Sí. Eso impidió la Corte Constitucional que sea motivo del juicio. Claro. Solo una causal, que era un peculado en la flota petrolera ecuatoriana, evidente peculado. Y en este primer bloque repasábamos lo que sucedía o lo que sucede concretamente en Ecuador y las vías que tiene todo el pueblo de ese país hermano latinoamericano. Con esto nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, muy bien, continuamos con más información. Ahora nos metemos en México porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente a la Corte Suprema de su país por fallar en su contra para realizar cambios estructurales. Sobre este tema, vamos a escuchar el análisis aquí en Informe del Sur de Pedro Brieger, que nos cuenta finalmente o analiza qué está sucediendo en ese país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente al Poder Judicial en su país por impedirle llevar adelante algunas reformas en el sistema electoral. En realidad, acá no se trata de tal o cual reforma. Acá de lo que se trata es de cuál es el poder real de este poder, vaya la cacofonía, del Poder Judicial en cada uno de los países donde se quieren llevar adelante reformas estructurales. Hay tres niveles de lo que podemos ver hoy en América Latina en la intervención de los poderes judiciales. En primer lugar, la forma que utilizan para impedir que se lleven adelante procesos de cambio en el país. El Poder Judicial siempre se plantea por sobre el resto de los poderes para impedir llevar adelante reformas. Es lo que ha sucedido en la Argentina cuando el Poder Judicial y a través de la Corte Suprema determinó que no se podían hacer elecciones en 2 provincias sin entrar en detalles de lo que se debatía respecto de esas provincias. De la misma manera, cuando López Obrador critica al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia en México, está señalando, como dijo él, que está podrido de raíz. En realidad, más que podrido, siempre hay que señalar que los poderes judiciales, y la Corte Suprema es el máximo representante, nacieron de la mano de los poderes económicos, mediáticos, diplomáticos, en cada uno de los países, para servicio de las clases dominantes. Así nacieron los poderes judiciales. ¿Quién no ha dicho en alguna oportunidad que el ladrón de gallinas va preso y el ladrón de guante blanco tiene mucho dinero y abogados para quedar libre? Así es como actúan los poderes judiciales, hoy al servicio de políticas conservadoras para impedir, por un lado, reformas estructurales. Por el otro lado, el tema de la Corte Suprema o del Poder Judicial es perseguir a los dirigentes populares en estos últimos tiempos. Dado que ya no pueden apelar a lo que se llamaba el partido militar, esto es las Fuerzas Armadas, para llevar adelante un golpe de Estado, se busca minar el poder de un gobierno popular a través de todo tipo de leyes que persigan a los dirigentes, si es posible que los metan presos, y si no, que estén en el exilio, ni siquiera puedan regresar a sus países, como el caso de Rafael Correa en Ecuador. Lo que se busca es impedir que estas figuras políticas puedan seguir manteniendo el rol fundamental de cambios estructurales que han tenido en los últimos años. Pero los poderes judiciales, y en particular la Corte Suprema, tienen otra característica que señaló el presidente López Obrador. No son electos por el voto popular. Como dice López Obrador, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y prácticamente todos los poderes son electos por votación. Sin embargo, el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema no son electos por el voto popular. La gran paradoja en el caso mexicano, donde el presidente a través de su partido Morena quiere impulsar que se pueda votar a través del voto popular la elección de los cortesanos, es que quien tiene que avalar una consulta popular para tal efecto es justamente la Corte Suprema, la que no quiere las reformas. Por eso, con estos poderes judiciales es imposible que haya gobiernos populares que puedan impulsar reformas estructurales. Por eso lo que hay que hacer es construir un nuevo poder judicial sobre nuevas bases que realmente sirva a los intereses de las grandes mayorías. Continuamos en México porque AMLO, el presidente de ese país, rechazó hace pocos días entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a el gobierno de Perú, precisamente por calificar a su mandataria, a su presidenta Dina Boluarte, como una usurpadora. Lo vemos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el lunes entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno de Perú. El mandatario sostiene que México no reconoce a la presidenta Dina Boluarte, quien sustituyó en el poder al encarcelado Pedro Castillo. No le puedo yo entregar nada porque ella no es legal y legítimamente para nosotros presidenta del Perú. El pasado 7 de diciembre, Pedro Castillo anunció que disolvía el Parlamento y que gobernaría por decreto, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso.
Pocas horas después, el legislativo lo destituyó y designó a Boluarte, quien era su vicepresidenta, como mandataria constitucional. Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México y un juez le dictó prisión preventiva de 18 meses para afrontar cargos por rebelión. La familia de Castillo está asilada en México. Esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador. López Obrador dijo que estaría dispuesto a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Chile o Colombia, los otros dos países que integran el bloque. Más información. Con el fin de la medida sanitaria del título 42, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que van a instalar centros de procesamiento migratorio en Guatemala y también en Colombia. Sin embargo, las autoridades o el gobierno guatemalteco aún no ha tenido, y lo asegura, ninguna comunicación al respecto. Para saber más sobre este tema, escuchamos a las autoridades del gobierno de Guatemala. La medida sanitaria que permitía la expulsión rápida de migrantes en los Estados Unidos llegó a su fin el 12 de mayo pasado, y con ello el país norteamericano busca instalar centros de procesamiento migratorio en Colombia y Guatemala. Sin embargo, el gobierno guatemalteco no tiene la capacidad. Nosotros conocemos nuestras capacidades, sabemos muy bien de que el sistema del Instituto Guatemalteco de Migración pues necesita más apoyo, preveyendo esta oleada de inmigración regional, y a la hora de de los mecanismos de petición de asilo, pues definitivamente anticipamos una situación humanitaria muy fuerte, en la cual sí pondría en desafío las capacidades logísticas del Estado de Guatemala para albergar a las personas en lo que esperan su procedimiento. Y es por ello, precisamente por ello, que nosotros nos anticipamos y buscamos ese abordaje en conjunto. La posibilidad de que en Guatemala se instalen estos centros es visto como negativo por analistas y expertos en temas migratorios, quienes resaltan que se colocaría en riesgo a los migrantes que buscan asilo. Pero entonces no podemos estar confundiendo la figura de tercer país seguro con centros de procesamiento de regularización migratoria. Creo que esa es la parte muy negativa, además que le trasladen un peso de esa magnitud a este país que tiene una fuerte debilidad institucional y altos niveles de corrupción e impunidad. Eso no hace que sea un Estado confiable para crear además una regularización, apoyar a Estados Unidos en esa regularización. Un estudio sobre migración realizado por la Universidad Rafael Landívar y la Agencia Internacional de Servicio de Auxilio Católico revela que el 71% de jóvenes mostró intención de quedarse y no migrar, pero la falta de recursos, oportunidades de trabajo y violencia les obliga a salir del país. Solo en los primeros 3 meses del año ya llevamos un poquito más de 1,000 casos de niños y niñas retornados. Hay que recordar que el cambio de modalidad implica que las personas sí van a poder entrar a Estados Unidos, pero van a ser detenidas inmediatamente y pueden entrar bajo un proceso, y al ser expulsados disminuye la posibilidad que en el futuro puedan solicitar asilo si tienen algún tipo de persecución. Nosotros como Refugio de la Niñez siempre hemos indicado que si bien es cierto migrar es un derecho, no estamos de acuerdo con que los niños viajen solos, sobre todo porque estamos hablando de estructuras criminales que están en la ruta, tanto de México como de Guatemala, donde los niños y niñas están expuestos no solo a la violencia sexual, sino que también a la trata de personas y crimen organizado. En 2021 fueron repatriados 305 guatemaltecos muertos, y hasta abril de este año la cifra supera los 50 repatriados fallecidos. Nueva pausa aquí en Informe del Sur y enseguida continuamos con toda la información sobre nuestra Latinoamérica. Más información, abrimos este segundo bloque comentando un poco sobre la actualidad sobre nuestro país. Miles de manifestantes, de activistas de organizaciones sociales marcharon este miércoles en Buenos Aires frente a la Casa de Gobierno. La consigna era marcha federal por salarios, trabajo contra el hambre y también contra la pobreza, cuando precisamente nuestro país atraviesa una crisis con una inflación de más del 100% anual.
Protesta en Argentina contra el alto costo de vida. Miles de personas se manifestaron el miércoles en el centro de Buenos Aires para exigir mejores salarios y trabajos contra el hambre, la pobreza y la inflación. Y acampamos para reclamar por las cosas elementales, el trabajo, la salud, la educación, como decíamos recién. La responsabilidad de acabar con la inflación es de los gobiernos, y si no pueden, se tienen que ir. La movilización fue bautizada como Marcha Federal Piquetera, ya que se unieron distintas agrupaciones sociales que reúnen a sectores desfavorecidos, desocupados y beneficiarios de ayudas alimentarias, conocidos en el país como piqueteros. Los manifestantes también expresaron su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en 2022 por un crédito de $44.500 millones, que supone restricciones fiscales y monetarias para el país. Esa línea crediticia fue renegociada por el actual gobierno sobre el préstamo original, contraído en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri. Es imposible comprar carne, es imposible comprar pollo. Nosotros, hace 15 días el dólar en Argentina estuvo tocando los 500 pesos. Lo que compramos a la mañana con esta inflación, a la tarde compramos la mitad. Es una situación muy crítica, entonces este gobierno no toma nota porque sigue con una hoja de ruta que es pagar la deuda externa de Macri, el préstamo que pidió Macri al Fondo Monetario Internacional. La inflación en Argentina llegó al 8,4% en abril, con acumulados en lo que va del año de 32% y de 108% interanual según datos oficiales. La pobreza alcanza el 40% de los 46 millones de habitantes. El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se alineó este martes en Brasilia con la posición de Brasil, precisamente de denunciar las muy duras exigencias de la Unión Europea hacia el Mercosur, pero también expresó su optimismo para que ambos bloques ratifiquen su acuerdo comercial. Brasil y Paraguay adoptan una postura conjunta frente a las exigencias de la Unión Europea con el Mercosur. De visita en Brasilia, el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se expresó acerca de las restricciones ambientales que el bloque europeo ha impuesto en las negociaciones para cerrar el acuerdo comercial con el Mercosur. Nosotros estamos a favor de ese acuerdo y también compartimos la visión de Brasil que algunas restricciones, principalmente en términos ambientales, son muy duras para una región del mundo que necesita desarrollarse. En algunas de las discusiones está la solicitud de que se prohíba el uso de antibióticos promotores del crecimiento en las raciones animales en Brasil. Los países del Mercosur preparan una contrapropuesta. Peña hizo los comentarios al término de la reunión que sostuvo con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto. Los líderes también conversaron sobre el Tratado de la Represa Binacional de Itaipú, que será revisado este año, y las iniciativas de integración regional. Que soy una persona que va a apoyar el proceso de integración en todos sus ámbitos, llámese UNASUR, PROSUR, llámese la CELAC y por supuesto el Mercosur, que es nuestro ámbito más cercano de integración. La Unión Europea y el Mercosur cerraron el acuerdo en 2019 tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero no fue ratificado debido a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El tono ha cambiado favorablemente tras la vuelta al poder de Lula en enero. Más información aquí en Informe del Sur, en este repaso que hacemos por nuestra Latinoamérica. Y ahora nos posicionamos sobre el Uruguay porque decenas de manifestantes se dieron cita este lunes frente a la residencia presidencial de la capital uruguaya y están protestando precisamente contra el reciente aumento de cloruro y sodio en el agua que toman, en el agua del grifo. Protesta en Uruguay por el aumento de la salinidad del agua del grifo. Al grito de "no es sequía, es saqueo", decenas de personas se manifestaron en la noche del lunes frente a la residencia presidencial de la capital uruguaya. Porque estamos protestando por la calidad del agua que estamos recibiendo. No estamos pudiendo tomar el agua que sale de la canilla ni cocinar con esa agua y podíamos antes. No puede ser que nos estén, como en cierta forma,
haciendo tomar agua sucia. O sea, cambiándonos lo que nos han hecho usar durante muchos años. La salinidad del agua aumentó en los últimos días en Montevideo y el área metropolitana, en un contexto de sequía persistente en el país. Ante la baja en los niveles de los embalses donde sacaba el agua dulce para potabilizar, la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado, OCE, recurrió a otros embalses, uno de ellos más al sur, donde el agua del río Santa Lucía se mezcla con el flujo más salado del río de la Plata. Para garantizar que el agua corriente no se acabara, OCE duplicó además los niveles de cloruro y sodio permitidos, pasando de 200 miligramos a 400 miligramos por litro para los sodios y de 280 miligramos a 700 miligramos por litro de cloruros. Según las autoridades medioambientales, el agua que distribuye el organismo estatal es bebible y consumible, aunque no es potable en la definición perfecta de potabilidad. Y hasta aquí, como siempre, comentamos lo importante, según nuestra propia mirada, de lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Dios mediante, nos reencontraremos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo.